Nos encontramos en la ciudad de Gijón, nos encontramos con el magistrado don Ángel Luis Campo Izquierdo, que siempre lo digo al revés. Es para nosotros un juez de referencia porque es de los pocos magistrados que conocemos que es juez de familia, o como técnicamente se dice, juez de primera instancia adjudicado a asuntos de familia en exclusiva, pero es el único que conocemos, de los pocos que hay, que está en un juzgado de familia por auténtica vocación. Nos consta que muchos magistrados no quieren familia porque dicen que técnicamente no es una jurisdicción creativa. Vamos a ver, yo sí soy un juez vocacional, no de siempre, porque yo soy un ingeniero de caminos venido a derecho, pero hay bastantes jueces, yo conozco jueces que son vocacionales. Lo que sí soy convencido es de que el derecho de familia o estás vocacional o no se puede estar en un juego de familia, porque es un tema que no es sencillo como cree mucha gente, porque abarcamos muchos aspectos, tanto personales como económicos, pero si no tienes vocación es una carga de trabajo que acaba desesperando. Entonces hay que ser vocacional, si no... A nosotros nos consta que incluso ha tenido prácticas en pro del entendimiento de las partes para que lleguen entre ellos a acuerdos, que incluso le han denunciado por intentar que lleguen a acuerdos. Hombre, aquí en su día lo que hubo es una denuncia, yo prefiero decirlo simplemente por un malentendido, falta de información, por intentar introducir el proyecto de mediación que estamos haciendo amparados por el programa del Consejo. Entonces, sí se ha intentado diciendo que estábamos generando un negocio, no sé qué. Insisto, yo creo que fue por un defecto de información o algo parecido, pero gracias a Dios el proyecto está funcionando y estamos consiguiendo que la mediación, y más que la mediación, el diálogo entre las partes esté funcionando. Hombre, llama la atención un magistrado que está llamando la atención, y valga la redundancia, porque está haciendo cosas por lo menos innovadoras, que no son habituales en las sentencias, y nos vamos a referir a una que ha llamado mucho la atención últimamente, incluso en charlas que ha dado el magistrado, de que en la resolución decide y dice textualmente que la custodia la tiene el padre cuando los menores están con el padre y que la custodia la tiene la madre en los periodos de convivencia que están con la madre. Esto es novedoso, esto será lógico, pero no se ponía en la sentencia. Vamos a ver, yo no sé si es novedoso o no, lo que pasa es que si cogemos el Código Civil realmente, lo que estamos confundiendo muchas veces es la patria potestad con la custodia. La patria potestad tiene dos facetas, que es la titularidad y el ejercicio. Y la custodia es una mínima porción de esa patria potestad. Entonces, lo que normalmente se quiere discutir en custodia es tema de patria potestad. ¿Qué quiere esto decir? Primero, los padres, vamos a decir, los progenitores, por el hecho de serlo, tienen la representación legal de los menores. Es decir, son titulares de la patria potestad. Y eso no lo toca a nadie, porque ya ha dicho el Supremo, decir, para privar de patria potestad tiene que causar un beneficio al menor. Si no se causa un beneficio al menor con la privación, no toquemos eso. En segundo lugar está el ejercicio de la patria potestad. El ejercicio de la patria potestad es todas las decisiones importantes que afectan al desarrollo integral de los menores, por ley la van a hacer los dos progenitores y solo excepcionalmente, cuando se den circunstancias o el interés del menor lo exija, se lo daremos a uno de los dos. Curiosamente, esos dos apartados nadie lo discute en sentencia. En la demanda y en la contestación, todos de acuerdo en patria potestad compartida. Viene luego la discusión y decir, no, la custodia exclusiva para mí. Vamos a ver, la custodia, realmente, si cogemos el Código Civil, significa simplemente que el hijo va a convivir contigo y que vas a poder tomar las decisiones del día a día. Todo lo demás es patria potestad. Por lo tanto, cuando está con el padre, está bajo su custodia. Cuando está con la madre, está bajo su custodia. Igual que durante el tiempo que está en el colegio, está bajo la custodia del director del colegio. Por lo tanto, la custodia no da derecho a tomar decisiones. Al revés, lo que te da son obligaciones de que tienes que cuidarlo bien. Y alguna decisión de si el director del colegio, pues si puede salir de clase, si puede ir al recreo, si tiene que ir al comedor o no. El padre o la madre, pues qué come, si va a la peluquería, si va a un cumpleaños o no. Pocas más decisiones se pueden tomar ahí. ¿Cómo le gustaría el cambio legislativo? Y digo lo del cambio legislativo y lo damos por sentado, el que hace falta un cambio legislativo, porque creo que a ningún magistrado de familia se le escapa que los padres varones se sienten insultados. Es la palabra, nos sentimos, yo también soy separado, insultados cuando en el Código Civil se atreve la ley a decir que me da un régimen de visitas, como si yo fuera un preso en la cárcel, o en el Código Civil se atreve a poner que hay un progenitor más adecuado, pero bueno, es que en una pareja, salvo excepciones, hay un progenitor que es más adecuado que otro, el que tenga pechos lactantes tiene que ver para ese 90% de custodias maternas.
No, vamos a ver. Yo, a lo mejor a alguien no le gusta lo que voy a decir. Yo, con lo que tenemos hoy en España, me quedaría, porque para mí es de lo más avanzado que hay, con la legislación catalana. En derecho de familia los catalanes nos dan 1000 vueltas al resto. Eso sí tengo que elegir entre lo que hay ahora. Si puedo elegir de qué puedo cambiar o qué me gustaría que tuviese yo como herramienta de trabajo, fundamentalmente una ley mucho más sencilla que el Código Civil catalán, que tiene muchos apartados, que partiese de una cuestión, es decir, los jueces, a la hora de tomar una decisión respecto de un menor cuyos progenitores dejan de vivir juntos, tienen que partir de que el niño tiene derecho a estar con el padre y la madre en igualdad de condiciones y que los dos progenitores tienen derecho a estar con su hijo también en igualdad de oportunidades. ¿Qué quiero yo decir? Que no voy a dar automáticamente lo que llaman hoy en día la custodia compartida al 50%, sino que eso es el punto de partida del que tenemos que partir el juez, el fiscal y los abogados, y los propios progenitores. A partir de ahí hay que examinar el caso concreto, inclinaremos la balanza hacia un lado o hacia otro en cuanto a tiempos de convivencia, pero no en que el tiempo que está con uno y el tiempo que está con otro se llamen de manera distinta. Los tiempos se llaman igual, convivencia. ¿Esa convivencia qué da? Derecho a tomar esas decisiones del día a día. Que si va a estar más o menos tiempo pernocta o no pernocta dependerá del horario de trabajo, del horario escolar, de los apoyos familiares, de las nuevas parejas, de quién va a fomentar más que pueda relacionarse con el otro progenitor. Nos lo ha dicho el Tribunal Supremo. La custodia compartida en general es lo mejor. El caso particular es lo que dice que hay que decir ese punto o partida que es la custodia compartida, acomodémoslo al caso concreto. Yo creo que vamos a tener que conseguir que este magistrado hable con nuestro ministro de Justicia, porque nuestro ministro de Justicia, y está en la red el vídeo, en el curso de verano del Escorial, dijo que él era partidario de instaurar la custodia compartida como una solución más. No, es lo que dice, por ejemplo, el derecho catalán. La custodia compartida, que dicen, los que critican, dicen, es que el derecho catalán no recoge la custodia compartida. No, pero es que el Código catalán dice un artículo que es muy curioso, dice, el juez puede adoptar la custodia exclusiva si considera que eso es lo mejor para el menor. Es decir, convierte la custodia exclusiva en excepción y invierte la carga de la prueba en el sentido de que el que quiera tener la custodia exclusiva tiene que probar que es lo mejor para el menor. Si eso no se prueba, tenemos que decir que los dos son igual de buenos. ¿Por qué? Porque antes de separarse los dos ejercían esa custodia. ¿Por qué el hecho de dejar de vivir juntos tiene que conllevar que uno pierda la custodia? Es absurdo. Por norma. Insisto, si se prueba que hay circunstancias que lo exijan, perfecto. Pero por ley o por tradición o por, yo qué sé, manera de actuar habitual de los juzgados, porque tenemos la tradición antigua del Código Civil, que digamos, no, es que consideramos por sí mismo que la custodia de la mujer es mejor que la del hombre. No, en principio los dos son iguales. De hecho, hay dos casos curiosos. Cuando se reformó los artículos, yo estuve en el registro civil muchos años y hacía muchas bodas civiles, se cambió los artículos que había que leer a los cónyuges para decirle, uno de ellos es que los dos tienen que contribuir en las tareas del hogar y en el cuidado de los hijos. Y otra de las cosas que cambió el legislador, precisamente por los matrimonios entre personas del mismo sexo, como no se podía hablar de papá y mamá, vamos a hablar de progenitores. Pues a la hora de hablar de patria potestad, de custodia, de convivencia, hablemos de progenitores. No hablemos de hombres o mujeres, de papá o mamá, progenitores. Como el concepto es el mismo, los derechos son los mismos. Y entonces, según las pruebas, ya iremos ajustando la solución del caso concreto. Pero es lo que hay que hacer. Sí, yo esta entrevista la patrocina, vamos, la APE la ha encargado Custodia Paterna y hay cosas que no entienden en Custodia Paterna y no entienden que en la ley no pone nada de que se le da la custodia a las madres y curiosamente más del 90% son custodias maternas. En la ley no pone nada a muchos respectos, como por ejemplo no nos define qué es la custodia y cuando uno va en ejecución de sentencia, algo que parece que es de titularidad de la patria potestad claramente, como es que en qué colegio va el niño, como ya han pasado 6 meses porque tengo mucha saturación, pues ya que el niño se quede donde está. Entonces, al final la sensación que tiene el padre es que pasa a ser un mero cajero automático que no sirve más que para financiar y molestar lo menos posible. Vamos a ver, la ley no recoge lo que está diciendo a favor de la madre la custodia, pero tenemos unas fuentes de derecho curioso que hablan de los usos y costumbres. Entonces, el problema que tenemos es que somos una sociedad que por usos y por costumbres hemos ido dando la custodia a las mujeres. ¿Por qué? Porque partimos todavía de la idea cultural de que la mujer, por el hecho de ser mujer sin más, es mejor progenitora que el hombre. Igual que partimos de la idea de que el hombre, por ser hombre, tiene que trabajar fuera de casa y gana más que la mujer.
gracias a Dios, esas dos verdades que se podían decir que eran ciertas en los años 60, en el año 2012 ya no es tan cierto. Entonces lo que hay que cambiar es esa idea de cultura, y decir, esos usos y costumbres han cambiado. Y entonces ahora lo que hay que decir es, no, son iguales, el hombre y la mujer, papá y mamá, progenitor 1, progenitor 2, y por lo tanto ese es el punto de partida. Y en el momento que cambiemos eso en la cultura y en la educación, pues será mucho más fácil las soluciones. Señoría, me lo ha puesto muy fácil, ¿eh? Yo eso del progenitor 1 y progenitor 2, o sea que vamos a tener el día del progenitor 1 y el día del progenitor 2. No sé yo si esto va a cuajar. Sí que es cierto que los padres en el tema de separación se sienten excluidos, pero no solo en el tema de las separaciones y divorcios, sino hay una discriminación incluso legal, hacia el hecho de la paternidad, mientras que la hay discriminación positiva, que a nosotros nos parece absurdo, pero llamada así en el hecho de la madre. Y nos explicamos. Una terrorista recientemente era sacada de prisión con la disculpa de hacerle una fecundación in vitro o inseminación artificial, no recuerdo, sin concurso de varón conocido, y entonces no solo la sacamos de la cárcel, sino que le pagamos todos los vascos, en este caso me parece que es Cataluña, Andalucía y País Vascos los que financian estas inseminaciones, y entonces le pagamos el que ella tenga un hijo sin concurrencia de varón, o sea, ella le va a negar a ese niño o esa niña la paternidad. Digo, pero es que llegamos al caso de los hombres y algo que es legal en otros estados, en otros países, como puede ser que nosotros sepamos, varios estados de Estados Unidos, la India, Rusia y Ucrania admiten como lícito y válido la maternidad cedida o vientre de alquiler. En España no solo no se admite, sino que se prohíbe, y encima la práctica legal, o sea, la ley no lo prohíbe. No sabemos todavía el porqué, sino que además se atreve a decir en su artículo 8 que la afiliación provendrá del parto. Oiga, santas y buenas, estamos en el siglo I, no en el XXI. Bueno, la afiliación viene del parto, también hay filiación adoptiva. Yo en eso es una cuestión de que ahí me tengo que atener un poco la legalidad por el cargo. La ley está como está, podemos estar a favor o en contra. Yo lo que sí tengo esperanza en que todas estas cuestiones han ido evolucionando. Va a costar mucho. Yo me remito simplemente a la cuestión que ha quedado resuelta ahora con el Tribunal Constitucional. El matrimonio entre personas del mismo sexo era una aberración pensarlo hace 10 años, 15. Gracias a Dios es una cuestión que podremos estar a favor o en contra de las personas, pero está legalizado y se ha normalizado. Creo que esta situación, que cada vez es más habitual y que, como tú dices, en Estados Unidos se está permitiendo en algunos estados, no en todos, pues empezará a llegar poco a poco y aquí se cambiará la ley. Por desgracia, mientras tengamos la ley como está, hay que cumplirla. A nosotros, señoría, y con todo el respeto del mundo, nos avergonzó mucho el caso de Cayetana, una niña nacida de dos españoles. La madre era argentina, pero con doble nacionalidad, también española. Nos abochornó y nos avergonzó. Nosotros, que no somos técnicos en derecho, el técnico en derecho es su señoría, leemos que en el artículo 11, en el apartado 2 de la Constitución, se establece que todo español tiene, algo evidente, todo español tiene derecho a ser español. Y entonces, si todo hijo de español es español per se, y además los técnicos dicen que eso no admite que probemos en contrario, la práctica real que está haciendo la Administración y que la Administración de Justicia no varía es que de entrada, en un vientre de alquiler de un hijo de españoles, o sea que es genéticamente además hijo de españoles, se le hace hacer un periplo para conseguir que sea reconocido algo que no admite prueba en contraria, que es español. Sí, pero el problema es que tenemos, y vuelvo a insistir, un poco es la ley, mientras no cambiemos la ley. Es decir, en esa pareja no es un hijo presuntamente, según la ley, de esos hombres. Es un hijo solamente de esa señora que es argentina, que como es en Argentina no entra en vigor la nacionalidad española, y los dos hombres, mientras no consten que son los padres del menor a través de alguno de los mecanismos, que si no recuerdo mal, porque yo sé caso, al final sí se les autorizó mediante una... Creo, no lo sé, es que yo... A ver, la Argentina reaccionó... No sé si este caso otro, yo sé que... No es hija biológica de la madre que alquila, porque la madre, el óvulo que se usa es donado. Sí, pero yo no sé si al final ellos consiguieron ser argentina. Como padres, no lo sé. Figuran en la Argentina como padres. Pero yo no sé, algo tengo oído, que no sé si esta pareja otra, por eso te digo que no es un tema, además, con temas de filiación yo no llevo, no te lo puedo decir, que al final ellos sí lograron que se les reconociese como padres. Insisto, no sé si en esto, en otro caso de vientre de alquiler. Pero el problema es que, insisto, es que está la ley como está. Mientras no sea matrimonio, el hijo es de la mujer.
insisto, en España. En Argentina esto es un viento de alquiler, que es un tema que como la ley española no lo controla, pues no existe. Y estamos en una situación de una cosa es la realidad y otra cosa es lo que es en el derecho. Y en el derecho lo que no está en la ley no existe. Nos gustaría, estas preguntas no eran preguntas trampas, respetamos íntimamente al magistrado, es un magistrado que hace resoluciones que nos llaman poderosísimamente la atención, poniendo en actualidad la legislación en la que dice lo que parece evidente, pero que no dicen la mayoría de sentencias, de que cuando el niño está con el padre, la custodia la tiene el padre, y cuando está con la madre, la custodia la tiene la madre, pero es que también nos dice unas cosas, el otro día en un simposio en que participó su señoría, nos dejó con ojos como platos diciendo lo que era evidente, ¿no? Y decía, mire, es que yo no hablo de custodias compartidas, hablo de hechos, es que la custodia, y nos lo ha dicho hace un momento, la tiene el director del colegio o el tutor en el momento que el niño está en el colegio. Entonces, en positivo, ¿cómo podemos satisfacer la inmensa demanda social que hay en este momento de que el padre no sea excluido de la progenie, de que el padre no sea excluido de la amparo, crianza y educación de sus propios hijos? Vamos a ver, yo lo dije, como tú dices, lo dije en Córdoba. Estamos en una cuestión de que muchas veces esto es muy parecido a un quirófano. Entonces la cuestión es decir, el proceso judicial hoy por hoy, y la cultura que tenemos españoles es que es un combate. Y mientras tengamos la idea de que es un combate, la cuestión es que vamos a entrar en el proceso judicial a hacer daño al otro. La cuestión es que el proceso judicial lo que tenemos que entender es más como un quirófano, es decir, a un sitio donde se va para arreglar algo que se ha roto. ¿Qué se ha roto? La convivencia. Como se ha roto la convivencia, eso no tenemos por qué arreglarlo, no está el proceso judicial para eso. Hay terapias si se quiere reanudar la pareja. Lo que tenemos que valorar son las consecuencias de esa ruptura. Y las consecuencias de esa ruptura no se van a arreglar bien, sobre todo para el menor, si lo hacemos en una guerra, en un combate. Si lo vemos desde el sentido de decir, vamos a ver, el niño que sufre lo menos posible como consecuencia de estos ceses. Entonces la cuestión es que tiene que haber un diálogo, pero un diálogo desde la igualdad y un diálogo desde la autorresponsabilidad. Lo que no se puede uno es decir, yo voy a separarme, pero no quiero tomar ninguna decisión. No quiero entrar en el juego de buscar las soluciones. No quiero responsabilizarme de nada, sino que sea el abogado y que sea el juez el que decida. Y si acierta, bien, y si no acierta, mejoró. No, los profesionales del derecho, los psicólogos también aparte, etcétera, están como asesores, como técnicos que van a ayudar a esas personas a tomar una decisión. Pero la decisión la tienen que tomar ellos. Y la decisión la tienen que tomar ellos ¿desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de que tienen que asumir, y eso me lo dijo a mí un abogado argentino, mediador, dice, el problema no es el otro. El problema que tienen que hacer los dos es sentarse en una mesa y decir, los dos tenemos fuera un problema. ¿Cuál es ese problema? Las consecuencias de nuestro cese de convivencia. Una vez que asuman que el problema no es el otro, sino que es algo de fuera, decir, vamos a ponernos a buscar todas las soluciones posibles. Y las soluciones posibles son sin excluir a ninguno de los dos. Y una vez que tengamos todas esas posibles soluciones, decir, ahora, ¿cuál de todas estas beneficia más al menor? Vale, pues estas dos o tres. Y de todas esas tres, ¿cuál beneficia también a nosotros dos? Esta. Y por eliminación se va y al final se va a conseguir la buena. ¿Pero cómo? Si lo hacen ellos que saben cuál es la realidad de ellos. Si la dejan en manos del juez, yo el juez sé la 10ª parte de la realidad que han vivido ellos. Por lo tanto, y lo hablábamos antes, de decir, mi sentencia va a acabar con un fallo. Entonces, Hablábamos antes de empezar la grabación de que vulgo sentido, o sea, la gente ha cogido el término fallo, que es un término jurídico, como sinónimo de error, de fallo, de equivocación, ¿no? Nosotros sí queremos decir a su señoría que nosotros en Asturias no tenemos demasiados afiliados en custodia paterna, pero hacemos un consejo que hay magistrados que lo ven mal. Nosotros a todos los padres varones les decimos que luchen y que pierdan, que les damos incluso la razón jurídica, de decirles, oye, es la madre de todas las obligaciones, no renuncies a la obligación que tienes, tú no tienes derechos, es tu hijo el que tiene derechos y tú la obligación de cuidarle, de criarle y de educarle. Le decimos, lucha por él y le damos el razón, y dile a su señoría que tú eres el más generoso, que eres el que más respeta la relación de tu hijo con el otro progenitor y que por tanto debe darte la custodia a ti. No sé si su señoría nos tendrá ya por revolucionarios. no, yo sí soy partidario, y cuando algún amigo me lo dice, decir, tú nunca digas que no a la custodia. Porque estamos en una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, yo no voy a pedir la custodia compartida porque me dice el abogado que no me lo dan en el juzgado. ¿El juzgado qué hacemos? Que como no lo pides, y así lo ha dicho el Tribunal Supremo, que no podemos dar la custodia compartida si no lo pide al menos uno de los dos. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es pedir. Pero vamos a ver, pedir con responsabilidad. Lo que no se puede decir es, yo quiero una custodia al 50%, y luego llegar a la vista y decir, oye, por problemas de horario, por problemas de donde vivo, no sé qué, no la puedo ejercer. Entonces, hay que pedir
realmente lo que puedes ejercer. Y, por ejemplo, se plantea decir, es que la custodia compartida se puede hacer viviendo uno en Valencia y otro en Asturias. Yo ahí tengo mis complicaciones, no por el menor ni por la familia, sino por la sociedad en que vivimos. Es decir, ese niño, por desgracia, va a tener que estudiar unas cosas en Asturias y otras cosas en Valencia. Tienen el hándicap de los idiomas, tienen muchos problemas. Entonces, ¿eso hace compatible la custodia compartida? Yo creo que es muy difícil. Ahora, que eso diga, vale, pero entonces lo que vamos a hacer es que si uno se queda en Asturias, el que está en Valencia, ¿qué va a decir? ¿Nada más que fines de semana? No. Vamos a intentar que esté el máximo tiempo posible, en el sentido de que el niño vaya a Valencia con él, y que siempre que él pueda venir a Asturias, esté con el hijo también. Con lo cual, que el hijo diga, bueno, pues mi padre o mi madre se ha ido a Valencia, vamos a poner, podría haber pasado lo mismo por razones de trabajo con la situación de crisis, y lo que tenemos que hacer es una convivencia en base a esa situación de domicilios, pero no que uno de los dos pierda al hijo, o que el hijo pierda a uno de los dos progenitores. Por último, tenemos que cerrar la entrevista. El internauta no suele atender tanto tiempo, pero creo que es muy interesante lo que nos dice su señoría, don Ángel Luis. Una pregunta, la voy a formular de manera técnica, pero para que me entienda cualquier internauta, la mayoría de madres y padres no entienden y la cito solo de refilón, en que la Ley Integral de Violencia de Género permita que un juez vea problemas penales y problemas civiles de familia en un mismo procedimiento, o sea, con un mismo letrado, con una sola causa, y en cambio nos digan todos los técnicos en derecho que no se puede agrupar y que se disuelva a la familia, porque lo personal va por un lado y lo patrimonial por otro. El ciudadano a pie siente que la familia es todo, es él, es la esposa, son los hijos, son las propiedades, son todo. Entonces, no vamos a ser capaces de cara al ciudadano que se sienta más cómodo, resolverle todo a una, aunque haya distintas vistas a lo mejor. Vamos a ver, yo lo que ahí puedo decir es que el tema de que el juzgado conozca, por ejemplo, el tema penal y civil, en numerosos congresos que hacemos los jueces de familia, hemos dicho que lo que es civil tendría que volver a los juzgados de familia. Es una de las conclusiones que se han y están colgadas en las conclusiones de las reuniones de jueces de familia. Luego, lo que es el proceso de familia, estamos de acuerdo también de que había que simplificarlo mucho. En el tema, por ejemplo, que se planteaba, que tú planteas, que es el tema de liquidación de gananciales, hay que tener en cuenta que en realidad son como 5 subprocesos dentro de uno y que al final la ley dice que no produce efectos de cosa juzgada. Es decir, que después de hacer 5 procesos judiciales con sus 2 apelaciones diga no, y ahora puedo ir a un juicio ordinario ante un juez de instancia que no es el de familia y plantear otro juicio. Es decir, eso creo que se debería de cambiar. Y es muy fácil porque lo que estamos diciendo, las liquidaciones gananciales son los bienes que son, y resolverlo, es repartir unos bienes gananciales, que se podrá discutir si es ganancial o no. Bueno, pues hagamos un proceso único donde se resuelva todo. Fijemos el activo y el pasivo. Hombre, ¿que no se ponen de acuerdo? Bueno, tenemos lo del contador partidor. Bueno, pues hagamos a lo mejor el mismo proceso. Pero yo creo que sí hay que simplificar mucho. ¿Estaría de acuerdo su señoría en que a nivel de derecho común de todas las comunidades autónomas toda la gran parte de España donde se aplica el Código Civil dejara de ser derecho supletorio? Derecho supletorio es lo que se aplica salvo pacto de las partes en contrario. En vez de ser la sociedad de gananciales lo que primara fuera, como ha hecho Valencia recientemente, fuera la separación de bienes, ¿sería acertado en el 2012? Yo creo que sí, que hoy en día la sociedad de gananciales como régimen supletorio no tiene razón de ser. El régimen de gananciales yo entiendo que tiene su razón de ser en proteger a una de las partes que contrae matrimonio en inferioridad de condiciones económicas. Hoy en día que estamos abogando por la igualdad plena, hay varios regímenes. Yo más que en el de separación de bienes, curiosamente estaría más por el de participación. Curiosamente es uno de los procesos en un régimen que no se aplica en España casi nunca. Porque no lo entiende. Porque no lo entiende, pero que es muy fácil, es decir, cada uno es propietario de lo que tiene. Y lo único que hago es que si me separo participo en la mitad de las ganancias obtenidas por el otro. Y eso es así porque cada uno de los dos ha obtenido ganancias en virtud muchas veces de cómo se ha hecho esa convivencia. Entonces eso sería para mí el más justo. La separación de bienes da menos problemas, para mí es injusto. ¿Qué pasa? Que en los regímenes de separación de bienes esa injusticia se subsana con la indemnización del 1438 o la indemnización por cese de convivencia que tiene, por ejemplo, el Código catalán, que al final dan unas indemnizaciones millonarias, que es lo que
se iba a obtener con la liquidación de gananciales que te lleva la mitad de las casas, son miles de euros, y al final lo que consigues es una indemnización de miles de euros. En cambio, con el régimen de participación creo que sería el más justo. Para cerrar, y aunque parezca muy técnica la entrevista, es contestar a muchas preguntas de muchos padres separados. Hay dos temas, uno la asociación, tanto la Asociación de Abogados de Padre, de Asociación Española de Letrados de Familia, como muchas personas entienden que hay que dejar de, cuando la situación económica es normal, ambos progenitores trabajan, que no tiene razón de ser el que el único patrimonio familiar que hay quede adscrito sine die al uso de una de las partes con el domicilio, con lo que ello conlleva, que es el empobrecimiento de la otra parte que no puede disponer y en cambio se tiene que procurar una vivienda. Vuelvo a insistir ahí, la envidia que yo tengo, envidia positiva del derecho catalán. El derecho catalán, en cuanto habla del uso de la vivienda, da al juez infinidad de posibilidades para resolver, sobre la base de lo que hay que garantizar no es el derecho del uso a un inmueble concreto, sino un derecho de habitación al niño. Entonces, el derecho de habitación al niño se puede garantizar de muchas maneras, y el derecho catalán lo que dice al final es decir, si con todas las posibilidades que da el código no se puede hacer, entonces le adjudico el que era el domicilio. Pero la adjudicación de ese domicilio concreto es la última solución posible. Hay que ir antes. E incluso prevé la posibilidad de adjudicar segundas viviendas, que el Código Civil no está. Que se compute esa adjudicación del piso como contribución a los alimentos. Por eso digo que si lo tenemos ya en papel, ¿por qué no lo copiamos para todos los españoles? Ya la última pregunta, prometo que ya es la última pregunta y es una pregunta que muchos se han hecho. Vamos a hacerla técnicamente. Hemos llevado fuera, Custodia Paterna ha llevado fuera de España una no antigua, bastante reciente resolución del Tribunal Supremo, quiero recordar que es del 2012, en la que a una chica de 29 años, a la que su progenitor no custodio, el padre, porque vamos a decir las cosas como son, el padre le ha pagado la carrera superior, la chica con un buen aprovechamiento y un máster en el extranjero, y le demanda al padre, porque el padre decide que hasta ahí hemos llegado, que ella tiene 20 y muchos años, que él ha pagado con creces por encima de lo exigible y que aquí. Y claro, lo que nos ha escandalizado como asociación ha sido que el Tribunal Supremo le dice que el padre tiene razón y que le da 2 años más a la niña para que se independice económicamente. Luego, la niña tiene 29 años cuando el Tribunal Supremo toma la resolución y tiene pensión de alimentos hasta los 31 años. Entonces, no debería invertirse la carga de la prueba y a partir de una edad, yo no sé si es la mayoría de edad, no sé si es los 23 años, los 25, en un momento determinado que el que se acuerde se invierta la carga de la prueba y tenga que ser el hijo el que demande al padre si necesita una pensión de alimentos. Yo voy más allá. Hay 2 artículos que estoy convencido que mucha gente no se ha caído en ellos. Yo, por ejemplo, en uno, y mira que estudié el Código Civil, me di cuenta hace poco, no de que existía, sino del contenido. Uno es el 155, que dice que los hijos tienen que contribuir al sostenimiento de las cargas familiares. Entonces es una de las obligaciones que nos olvidamos todos. Yo estoy harto de ver cosas en el juzgado que dicen, no, mi hijo trabaja, pero es que ese dinero que cobra lo dedica a salir de juerga e ir al cine a tomar copas. Y entonces, que sea el padre el que... No, el dinero que cobra ese hijo tiene que aplicarlo a pagarlas, a contribuir en la medida de lo posible a las cargas familiares. Y si no le llega es cuando los progenitores le ayudarán. Luego hay otro artículo que es a la inversa. Es decir, los hijos cuando adquieran la mayoría de edad pueden pedir a los padres que le rindan cuentas de qué han hecho con su patrimonio, cosa que nunca se hace. Por lo tanto, yo sí estoy de acuerdo, como ha hecho el Tribunal Supremo, que ha fijado ya doctrina, es decir, en el uso de la vivienda, que antes era automático y el hecho de la mayoría de edad no cambiaba, es decir, el uso de la vivienda hasta los 18 años no se toca. Yo cambiaría, como dije, al derecho catalán. Pero el Supremo ha dicho, una vez que tenga 18 años, ese niño ya no tiene derecho a la vivienda. Ya el vivienda es del padre y de la madre y que lo peleen entre ellos. Bueno, pues en los alimentos a lo mejor tendríamos que hacer igual que en la pensión compensatoria. Es decir, vamos a fijar pensiones compensatorias temporales con una revisión, yo ya no la carga de la prueba que el hijo reclame, sino revisiones periódicas, automáticas. Es decir, yo te pongo una pensión de alimentos durante 1 año. Hasta los 18 años no puede ser, digo, una vez que cumplas 18 años, cada 2 años reviso. Que tú no te dedicas bien a los estudios, no te esfuerzas en trabajar no sé qué, extinción automática. Que tú estás estudiando y se acredita que lo necesitas, bueno, pues otros 2 años más. Y así poco a poco. Es decir, claro, a esta niña, 29 años, vamos a ver si se dan las circunstancias o no para que te lo vaya renovando. A lo mejor llega una edad que decir, ya tiene que ser cada año. Es decir, yo no tengo por qué estar 2 años pagando a una chica que a lo mejor, porque luego muchas veces lo que sí ocurre es,
los hijos trabajan, ocultan ese dato y están cobrando el sueldo y la pensión de alimentos. Y luego, eso es culpa a lo mejor que no aplicamos la extinción con efectos retroactivos o no se nos pide. Entonces son unos problemas que se pueden arreglar. Pero yo creo que ahí es una responsabilidad de todos y de que, lo que hablábamos antes, las reformas procesal, sería conveniente que nos diesen más mecanismos para soluciones más rápidas. Que conste que nos hemos comprometido a que era la última pregunta, porque nos estaríamos hablando un día entero con don Ángel Luis. Gracias, Ángel Luis, por el rato que nos has dedicado. Espero que nos permitas subir esto a Internet y que nos enriquezca a todos. Gracias a vosotros, y a ver si entre todos, poniendo granito a granito, yo creo que hemos dado muchos pasos importantes y a ver si llegamos hasta el final.